Saben, el Señor resucitó hace 2 domingos atrás, si no me equivoco, recordamos la resurrección de Cristo. Pero sus últimas palabras nos quedan grabadas en nuestro corazón. Y siempre las últimas palabras de un ser amado, no voy a decir terrenal, pero un ser celestial, como Jesús, quedan grabadas en nuestros corazones. El último deseo del Señor fue Marcos capítulo 16, 14 al 18. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este fue el último deseo del Señor. Cuando envió de 2 en 2 a los discípulos, Mateo 10, dice: id antes y predicad que el Evangelio de los cielos se ha acercado. Anunciad el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Después les dice a los discípulos, además de esto, que lo más importante, la salvación, y que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, echad fuera demonios, hablad otras lenguas, resucitad muertos, sanad enfermos, de gracia recibiste, dad de gracia. Capítulo 10 de Mateo. Esas fueron las instrucciones que el Señor les dio en los últimos instantes de su vida aquí en la tierra. Id. Nosotros siempre decimos: ¿por qué no venís a la iglesia? A vecinos, a compañeros de trabajo, a gente que está muy cerca de nosotros, lo invitamos a la iglesia. Pero aquí la orden es ir. Ir y predicar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación. Id por todo el mundo. Y gracias a Dios que tenemos hermanos que cumplen con esta función. Los misioneros, algunos pastores, algunos hermanos. Y gracias a Dios que se predica el Evangelio en todo el mundo. Y dice: predicad el Evangelio a toda criatura, sin distinción. No hay pobres, ni ricos, ni sanos, ni enfermos, ni negros, ni blancos. A toda criatura. Ese es el mandato del Señor. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas en el que no creyere será condenado. Ese es el mensaje del Evangelio, es lo que el Señor dijo a sus discípulos antes de partir. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Parece que Dios no es el mismo Dios de antes que de ahora. ¿Dios ha cambiado? Nosotros hemos cambiado. Y no creemos. Primera de Corintios capítulo 12 habla de los ministerios. Dios es el mismo. Hay diversidad de ministerios. A unos dones de sanidad, a otro profecía, a otro predicar el Evangelio, a otro. Pero en el pueblo de Dios tenemos divisiones. Tenemos divisiones. Y no voy a hablar de nadie en particular, porque no me toca a mí juzgar. El Señor un día
traerá a cuenta lo que hemos hecho y Él juzgará a cada uno conforme a su voluntad. Pero nosotros no aceptamos, por decirlo de alguna manera, no es que no creamos en las sanidades, en la gente endemoniada, en la gente que está lejos de Dios. Gracias al Señor, el martes comenzamos a visitar los que están en calle. Le vamos a llevar una palabra, le vamos a llevar una vianda, no sé, pero está bueno, porque hay mucha gente profesional, mucha gente entendida, mucha gente con sabiduría que está pagando los platos rotos, por decirlo de alguna manera, de sus padres que no supieron educarlo, que no supieron abrazarlo, que no supieron entenderlo, que no hicieron lo que tenían que hacer. Entonces ellos se rebelan y se dedican a dormir en la calle. Conozco a varias personas que así lo hicieron por años y un día conocieron al Señor, aceptaron a Cristo, cambiaron totalmente. Gente que se prostituía, gente que hurgaba en los contenedores, gente que dormía en la calle, gente que se drogaba. Y hoy son líderes en las iglesias. Nosotros, con ese prontuario, con esos antecedentes, no podemos admitirlo. Pienso, pero tendríamos que admitirlo. Porque si pidió perdón por su vida anterior, si Dios lo salvó y Dios lo perdonó, ¿quién soy yo para condenarlo, para ponerlo contra la pared y decir este hermano no sirve? ¿Hablarán nuevas lenguas? Yo nunca he hablado más que el español y algo de armenio. No he hablado nunca, lo confieso, pero no me preocupa, porque muchos hermanos hablan, no les entiendo, pero allá a ellos. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto sí me preocupa. Hay creyentes, hay hijos de Dios aquí que tienen el don de la sanidad, que lo pongan en marcha. Hay mucha gente que necesita de nuestras oraciones. Hay mucha gente enferma. Hay mucha gente que tiene dolores. Hay mucha gente, ahora mismo hay conocidos que están internados en los hospitales con cáncer, con una vida terminal, humanamente hablando, y nosotros tenemos que orar por esa gente. Que Dios haga su voluntad, que lo salve primeramente y después que lo sane, porque es lo que queremos todos. El buen samaritano, Lucas 10, 25 al 36, dice lo siguiente. Nosotros pensamos que los homicidios es de esta época y las muertes también, pero el buen samaritano, dice la Biblia, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarles, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, Jesús, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. ¿Acaso esto no pasa en el día de hoy? Pasa. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un sacerdote.
Asimismo, un levita, uno que conocía las leyes de Dios, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. ¿Soy yo acaso? Soy yo que paso de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en mano de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ven y haz tú lo mismo. La orden del Señor es la misma. Ve y haz tú lo mismo. Ahora, yo lo hago muy poco. ¿Tú lo haces? No sé. Pero la orden del Señor es ve tú y haz lo mismo. Hay mucha gente abandonada y tirada. Juan capítulo 8, la mujer adúltera. Ocho, 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para probarle, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra con ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno. Señor, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. El Señor es tolerante, es misericordioso, es bondadoso, es lo que todos nosotros hemos cantado en esta mañana. El Señor es así. Ahora, ¿el Señor ha cambiado? Es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo. Nosotros, si tenemos una adúltera en nuestra congregación, no voy a decir que no sirve ni para maestra de escuela dominical, pero es cierto, la ponemos contra la pared y no queremos imitar y menos tener su prontuario, sus antecedentes. Pero Jesús le dijo a esta mujer adúltera, ni yo te condeno, vete, pero no peques más. Ese es el cambio que el Señor opera en las personas. Mateo 14, estoy leyendo estos pasajes para que nosotros podamos sacar nuestras conclusiones. Mateo 14, del 13 al 21. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado.
Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Ellos dijeron: no tenemos aquí 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y lo que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Muchos milagros hizo el Señor. Y su preocupación era que la gente estuviera bien, que aquellos que tenían enfermedad fueran sanados, aquellos que tenían hambre fueran saciados, aquellos que tenían dificultad pudieran confiar en el Señor, y aquellos que eran pecadores pudieran obtener la salvación y la vida eterna. Esa fue la preocupación del Señor siempre. Le dijo a los discípulos: dadles vosotros de comer. Hay mucha gente afuera que no tiene que comer. Podemos argumentar: no trabajan, están drogados, se gastan la plata en la droga, en el alcohol, en el tabaco. Podemos argumentar 1000 cosas. Y es cierto. Pero nosotros somos los que tenemos que darles de comer y enseñarles a trabajar. Dice la Biblia: el que no trabaje, que no coma. Obligarles a trabajar, pero después que acepten a Cristo. Lo importante es que acepten a Cristo. Juan 14:12 dice, no lo vamos a leer, pero dice: obras mayores haréis. Nosotros somos llamados a hacer obras mayores, mayores que el Señor Jesús hizo. La mujer samaritana, Juan capítulo 4, es otro ejemplo que nosotros podemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Juan capítulo 4, la mujer samaritana, del 15 al 18. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. A Dios no podemos esconderle nada. Él sabe cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra mente. Él sabe lo que nosotros hacemos y decimos. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 5 maridos has tenido, y el que está contigo no es tu marido. Qué prontuario, qué antecedente, qué legajo tenía esta mujer.
Ahora, ¿cómo actuamos nosotros frente a una mujer así? Es la gran pregunta. ¿Cómo actúo yo frente a una mujer así? Yo no soy quien para juzgar, pero de alguna manera la juzgo. De alguna manera la crucifico. De alguna manera la condeno. De alguna manera no le doy servicio en la iglesia. Pero esto lo hizo Jesús. Y Jesús siempre fue a gente necesitada, a gente pecadora, a gente enferma, a gente que cometía pecados, y vaya que pecados, como la mujer adúltera, la mujer samaritana, los 5,000 que Dios alimentó. Mateo 25, 35 al 40. El Señor responde a estas preguntas. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y vinisteis en la cárcel, me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Es palabra del Señor, no es palabra de hombre, es palabra del Señor Jesús. Antes de resucitar o después que resucitó, le dijo esto a los discípulos. Si lo hacen a uno de mis pequeños. Y si lo hacen a uno de mis pequeños, a mí lo hicisteis, dice el Señor. En un momento, no lo vamos a leer en pantalla porque no lo tenemos, Hechos 5:15. Y los que creían en el Señor aumentaban más y más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Vuelvo a decir lo mismo que dije hace un rato. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, ¿qué queda para nosotros? Cuando estuvo frente al templo de la Hermosa con Juan, le dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate. Y Pedro lo sanó y entró al templo con él. Y muchos se preguntaban, ¿este no era el que pedía en la puerta del templo? Sí. ¿Estos milagros pasaron de moda? ¿El poder de Dios pasó de moda? ¿O somos nosotros que no actuamos debidamente? Recién cantamos un coro que decía, ¿qué debo decir y qué debo hacer? Alza tus manos. No basta con alzar las manos. Está bien, no critico lo que lo sienten hacer que lo hagan, pero alzando las manos no vamos a alimentar y sanar a los que realmente necesitan sanidad y alimento. No, tenemos que hacer y tenemos que decir. ¿Cuántos vecinos, cuántos compañeros tuyos, cuántos están cerca de ti y no saben que tú eres cristiano? ¿A cuántos le testificaste esta semana? ¿Cuántos conocen a Jesús por tu vida, por tus acciones, por tu conducta, por tu actitud? ¿Cuántos? Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre
y de disentería. En alguna versión dice diarrea. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Hechos 28, 8 y 9. Pablo, perseguidor de la iglesia, perseguidor de Jesús. Camino a Damasco le dice: ¿qué tienes que haces que estás contra mí, Jesús? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pablo, un tipo pecador, un tipo perseguidor de la iglesia, pero el Señor lo salvó y el Señor lo usó. ¿El Señor me usa a mí? No sé, pero estoy a la orden. Siempre digo: Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero agradarte, serte fiel, obedecerte. Úsame en la medida que tú quieras. Espero que tú hagas lo mismo, que tú le digas al Señor: Señor, aquí estoy. En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Capítulo 7 de Mateo. Y el Señor le dice: nunca os conocí. Sabemos que están los falsos, los hipócritas, los que se aprovechan de esta situación, sacan dinero, cobran los milagros y en tu nombre echamos fuera demonios, dice. Y el Señor le dice: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso cada uno tiene que presentarse ante Dios y decirle, como hemos cantado: aquí estoy. Haz de mí lo que tú quieras. Úsame como tú quieras. Que vaya por el mundo y predique el Evangelio a toda criatura, sin distinción. Yo me alegro que la iglesia piense en los que están de calle, porque van a llevarle una palabra de esperanza, de aliento y de protección para aquellos que están en la calle. Por comentarios he sentido que muchos están en la calle porque están resentidos con los padres, con la familia, que nunca recibieron un abrazo, nunca recibieron un consejo, nunca fueron queridos y optaron por estar en la calle. Hermanos, yo les aconsejo, y a mí también, de que vayamos por el mundo y prediquemos el Evangelio a toda criatura, en primer lugar, y luego hagamos los milagros que el Señor tiene dispuesto para hacer a través nuestro, que sanamos enfermos, que echemos fuera demonios, que resucitemos muertos. Parece algo imposible, pero bueno, Dios es el mismo y el poder de Él se manifiesta en nosotros. Que Dios te bendiga y que nos ayude para que como iglesia podamos ser de bendición y de ejemplo a este barrio y a los otros barrios. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque es tu palabra, es lo que tú hiciste y quieres que nosotros sigamos tus pisadas. Señor, sigamos tu ejemplo, hagamos lo que tenemos que hacer, ir y anunciar el Evangelio a toda criatura. En primer lugar, lo más importante, la salvación. Que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Y si hay alguno que está atravesando un momento difícil, que podamos orar por él, interceder por él. No solo los miércoles, sino todos los días de nuestra vida. Señor, que podamos levantarlo y si tiene hambre, que le demos de comer. Señor, si ha cometido pecados en tu nombre, que sean perdonados, porque no hemos venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Un día se presentarán ante ti y darán cuenta de lo que han hecho.
Señor, nosotros no somos quienes para juzgarlos y condenarlos. Tenemos que amarlo como el buen samaritano amó a ese joven que fue herido por los ladrones, casi muerto, y lo puso en el mesón, cubrió sus gastos, tuvo misericordia de él. Que de igual manera nosotros podamos tener misericordia, Señor, compasión y dolor por aquellos que caminan en este mundo sin Cristo y sin esperanza. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.